Buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Espera un tantito. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. El día de hoy culminó finalmente un proceso irregular, inequitativo, lleno de trampas, conducido por el senador Ricardo Monreal. Finalmente, un proceso fraudulento. El coordinador, que debería ser coordinador de todos y todas, se convirtió en el jefe de una facción, de un grupo. Renunció a ser el dirigente de todas las senadoras y todos los senadores del movimiento, para transformarse en un líder de un grupo interno y de una facción. Con la fuerza política y administrativa que le da su cargo, me persiguió y me combatió durante meses, dándome trato de enemigo, en una batalla que ni siquiera ha dado en contra de adversarios políticos. Su discurso es: hacia afuera, conciliación, y hacia adentro, confrontación. Es muy parecido al discurso que se le criticó a los llamados chuchos en el PRD en otra época. Con una fiereza que ni siquiera he recibido de los adversarios políticos, me atacó adentro y afuera. Guardé prudencia. No quise entrar en el juego de la confrontación. Me aguanté hasta el desenlace de este proceso interno. ¿Qué ha logrado el senador Monreal? ¿Qué ganó? Absolutamente nada. Se ha exhibido como un político faccioso, incapaz de encabezar un movimiento plural, incapaz de convivir en la diversidad, incapaz de compartir responsabilidades políticas. Se ha exhibido, por desgracia, y me da pena ajena decirlo, como un político acomplejado, que no puede sobresalir si yo me encuentro al frente de la mesa directiva. Lo lamento mucho. En su oportunidad, señalé la ausencia de una autoridad interna imparcial, quien debería asumir la responsabilidad de la imparcialidad interna. Fue la cabeza de un grupo. Él se encargó de hablar con cada senador y senadora de Morena para presionar, amenazar, con el objetivo de bloquearme el apoyo de los compañeros y compañeras, un apoyo natural para mi reelección. Hablaba conmigo y me decía: no me voy a meter, tú vas muy bien, tú estás muy bien, tú has hecho un gran papel. Apenas me daba la vuelta y me clavaba un puñal en la espalda, hablando con cada uno para decirles que no lo apoyara, que no me apoyaran. Hoy se convocó a votar a los integrantes del grupo parlamentario de Morena. Eso dice la convocatoria, que es esta. Es la convocatoria que él firmó. Ahí está su firma. Ahí están las bases.
es la que él difundió. Sin embargo, de último momento se dejó votar a las integrantes del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Solo la senadora Antonia Cárdenas, de manera correcta, presentó su renuncia al grupo parlamentario del PES para poder votar en el proceso interno de Morena. Ella se dirigió a la coordinación parlamentaria de Morena para solicitar poder votar y se le dijo que no, porque no era integrante del grupo parlamentario de Morena, sino del PES. Entonces, renunció al grupo parlamentario del PES para poder participar en el proceso interno de Morena. ¿Ese documento, perdón, a quién lo dirigió? Tengo entendido que lo presentó a varias instancias. Aquí lo dirige al senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, al senador Martí Batres, presidente de la mesa directiva, al doctor Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios. ¿Y quién le dijo que no? Antes de presentarlo, ella habló con la gente de la coordinación parlamentaria, no sé con quién habrá hablado precisamente. Ahora bien, yo no me opongo a que hayan participado los integrantes o las integrantes del grupo parlamentario del PES. Son aliados de nuestro movimiento. Pero me pregunto, ¿y por qué no participaron los integrantes del grupo parlamentario del PT? Son aliados de nuestro movimiento. Si se permitió la participación del grupo parlamentario del PES, ¿por qué no se permitió la participación del grupo parlamentario del PT? Son aliados en iguales circunstancias. Por lo tanto, si se quería convocar a los aliados a participar, debió habérseles convocado expresamente a ambos grupos parlamentarios y no realizar una maniobra de último momento. ¿Por qué un aliado sí y otro aliado no? O más aún, ¿por qué no se incluyó a los aliados en la convocatoria original de la elección desde un principio? Para que participaran tanto las compañeras del PES como las y los compañeros del Partido del Trabajo. Y serían las tres fracciones parlamentarias del movimiento quienes estuvieran tomando la decisión. No tendría nada de extraño tampoco, sería válido, hay muchas decisiones que tomamos de manera conjunta. Pero se excluyó a los compañeros y compañeras del PT, quienes, por cierto, habían expresado públicamente, con mucha antelación, el apoyo para que un servidor continuara al frente de la mesa directiva. A lo largo de este proceso, se articuló por parte del coordinador de Morena un supuesto discurso a favor del género, a favor de la alternancia de género. Fíjense lo que son las cosas. En el proyecto original de la reforma de paridad de género venía la idea de que hubiera alternancia de género. La paridad es una cosa y la alternancia es otra. La paridad se aplica a los órganos colegiados, la alternancia a las personas en lo individual. ¿Qué quiere decir la paridad? Igual número de mujeres y de hombres en órganos colegiados. ¿Qué quiere decir la alternancia de género? Que donde hay hombre sigue mujer y donde hay mujer sigue hombre en el siguiente proceso. Pero fue en las discusiones con los propios grupos parlamentarios que no aceptaron el principio de alternancia de género y no se incluyó en la reciente reforma constitucional. No obstante, se enderezó un discurso por parte del senador Monreal de que debía ser mujer quien encabezara la siguiente mesa directiva en el Senado. Bueno, yo aquí quiero plantear abiertamente que el senador Monreal debe renunciar a la coordinación del grupo parlamentario para abrirle paso a una mujer. En consecuencia,
Si se trata de un principio general, que se impulse el principio general y que una mujer ocupe la coordinación del grupo parlamentario. No creo que Ricardo deba seguir al frente del grupo parlamentario. Él no quiere ser coordinador de todas y de todos. Él quiere ser coordinador de un grupito con el que se entiende que en el lenguaje interno todo mundo conoce como la burbuja. Para él, ese es todo el grupo parlamentario. Los demás no existen. Si no puede encabezar al conjunto, que se haga a un lado. Se le han tenido muchas consideraciones, demasiadas. El senador Monreal nos chantajeó a finales del 2017 con irse a otro partido, si no era el candidato a jefe de gobierno. Estuvo atacando a Morena 2 meses seguidos. Finalmente se reintegró y entró en un lugar que correspondía a externos a la lista plurinominal, porque los internos, para poder ser candidatos, tienen que participar en la famosa tómbola, en el sorteo en el que él no participó. Se le designó candidato en un lugar que era para externos y se le dio el trato de externo para garantizar su entrada a la lista. Se le tuvo mucha consideración. También tuvo el apoyo del presidente, quien lo propuso para ser coordinador. El presidente dijo, yo lo propongo, ustedes decidan, el grupo parlamentario decide. Se le ha tratado muy bien, se le han tenido muchas consideraciones, se le ha apoyado muchísimo. Yo personalmente lo he apoyado desde que fue candidato al gobierno de Zacatecas hace 20 años. ¿Cuándo va a apoyar él al movimiento? Yo le pido al senador Monreal que se retire de la coordinación del grupo parlamentario y que permita que una persona honesta y comprometida con Morena, con visión amplia de proyecto, encabece a nuestro grupo parlamentario. Nosotros nacimos para luchar contra este tipo de maniobras que él hace internamente en Morena. Si estamos luchando contra ellas en la sociedad mexicana, no tenemos razón alguna para aceptarlas al interior de Morena. Quiero también aquí agradecer mucho el apoyo de los 29 senadoras y senadores que votaron por mí el día de hoy. Lo agradezco mucho porque resistieron toda clase de presiones a lo largo de meses. Valoro mucho su voto y su decisión. Por mi parte, yo seguiré, obviamente, en Morena y seguiré luchando y trabajando por la cuarta transformación de México. No sé si hay alguna pregunta, aunque ya he sido muy claro. Senador, yo quisiera precisar 2 cosas. Uno, ¿va usted a recurrir a alguna impugnación, no sé si dentro de su partido o en el Tribunal Electoral, después de la elección que usted desconoce y desconoce los resultados, por una parte? Y preguntarle también, en caso de que se concrete, como se perfila, que el Pleno confirme a Mónica Fernández como presidenta de la mesa directiva, usted dice que va a continuar en Morena, pero va a continuar en el Senado porque finalmente, si Ricardo Monreal no acepta su exhorto a que renuncie a la coordinación, pues será su coordinador. ¿Se va a quedar en la bancada a pesar de esto? ¿Y cuál sería entonces su actuar bajo la coordinación de Ricardo Monreal? Gracias. En primer lugar, voy a estudiar los recursos a seguir en su caso. Terminando la votación, hablé con el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y le expresé que había una irregularidad en el hecho de que se hubiera dejado votar a uno de los grupos parlamentarios aliados y a otro no. Recalco, no tengo ningún inconveniente en que haya votado uno de los grupos parlamentarios aliados,
pero en todo caso debió haberse invitado también al otro grupo parlamentario aliado. Esto se lo expresé, le dije, ahí hay una inconsistencia, hay una irregularidad y una contradicción con la convocatoria, porque la convocatoria no prevé ese escenario. Nada más se lo dejé, me dijo, me doy por informado, es decir, ya planteé el tema y voy a estudiar la parte jurídica en su caso. ¿Podría recurrir a la sala superior? Hay diversos recursos que se pueden emplear y voy a estudiar cada uno de ellos. Sobre el asunto de Morena, yo soy fundador de Morena, primer presidente nacional de Morena, soy militante de Morena y seguiré siendo militante de Morena. Sobre el tema de la... Bueno, aquí agregaría yo el caso de Morena. Morena es un gran movimiento, muy amplio. No es propiedad de ninguna persona. Es un patrimonio colectivo de muchas mexicanas y mexicanos. Morena va mucho más allá de los límites que tenga un grupo parlamentario. ¿Pero se quedaría en la bancada? Y bueno, voy a estudiar mi relación con el grupo parlamentario. Esa parte formal voy a pensarla debidamente. Lo decidirá en un futuro entonces. Así es, ya lo comentaremos. Gerardo Suárez del Heraldo. Buenas tardes, senador. Quiero preguntarle si de aquí a que se dé la votación formal en el Pleno, buscaría que los otros grupos parlamentarios no avalen esta propuesta de Mónica Fernández al frente de la mesa directiva. ¿Qué le respondió el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena sobre este tema? Y peligra la agenda de Morena en el Senado, incluso la plenaria, pero peligra la unidad y la agenda de esta bancada. Gracias. En primer lugar diría, pues son varias preguntas. Lo fundamental, que me parece muy importante, es la agenda de transformación continúa. Y evidentemente yo soy un entusiasta militante de la agenda de transformación. Mi militancia ha sido clave para que muchos temas salgan adelante. Temas que podrían haberse quedado en el camino, los hemos apoyado. Lo sabe todo el mundo. Entonces, yo voy a ser un militante de los temas que tenemos. Ahora que estuve en el informe de la compañera Nestora Salgado, en Acapulco, planteé entre otros puntos lo siguiente. Está el tema de revocación de mandato, fuero presidencial, la ley de austeridad que hay que terminar, el tema del salario máximo presidencial, tanto por la iniciativa que pueda presentar el presidente de la República, como por el mandato de la Corte sobre este tema, las leyes educativas secundarias, el tercer periodo ordinario de sesiones, la prohibición de la condonación fiscal, el tema de la facturación falsa. También está el tema del Instituto de Salud, por ejemplo, y entre otros temas está lo de la disminución de los recursos y de prerrogativas de los partidos políticos, que ese es otro tema que debe de plantearse, que está también pendiente. Entre otras reformas, hay algunas reformas que tiene planteadas también la SEDATU, sobre certeza jurídica de los temas que aborda, y me parece que hay que respaldar, entre otros de los temas de la agenda que tenemos. Hay también temas de la agenda de derechos, como el tema de la prohibición de las terapias de conversión, por ejemplo, entre otros temas. Ahí tenemos una agenda de transformación muy importante y obviamente yo voy a apoyar toda la agenda de transformación, voy a apoyar toda la agenda del presidente de la República, la agenda de Morena y la agenda de transformación del país. Por lo que se refiere a
a otros grupos parlamentarios. Yo no influyo en otros grupos parlamentarios. No me meto en las decisiones de otros grupos parlamentarios. Respeto, siempre he respetado y siempre respetaré la decisión que cada grupo parlamentario tome. El cuestionamiento que hago lo hago al interior de la bancada y sobre todo es un cuestionamiento directamente al coordinador Monreal, de quien considero que por desgracia está teniendo un papel nocivo en el movimiento y no soy el único que opina así. Faltó el tema si ya le respondió algo el presidente de la Comisión de Morena, No, yo solamente le informé. Como finalmente la Comisión Nacional estuvo a lo largo de la votación, le informé, me parecía importante informarle que había una observación sobre el proceso. Él simplemente me dijo, me doy por informado, y ya, eso es todo. Angélica Mercado, del Grupo Milenio. Senador, buenas tardes. Son varias preguntas. Si usted pelearía la coordinación al senador Ricardo Monreal ahora que está planteando que se valore este liderazgo en la bancada de Morena. Preguntarle también si entonces el Senado ha vivido en la simulación, porque la senadora Fernández decía que estas senadoras del PES son militantes de Morena, como es que están en el Partido Encuentro Social. Ahora que ya se fue la senadora Cárdenas, tendría que desaparecer esa bancada, porque ya nada más serían 4, y el reglamento dice que tienen que ser 5. Y también preguntarle si veremos en adelante con esta decisión que tomó hoy su grupo, pues una bancada dividida, como ocurrió en legislaturas anteriores, por ejemplo, con el Partido Acción Nacional, donde veíamos 2 bloques de militantes de un mismo partido en una bancada. Gracias. Yo opinaría lo siguiente de cada uno de estos temas. Son varios, son como 5 o 6 y ahorita si me pasa alguno me recuerdas. Primero, sobre el tema de la coordinación parlamentaria, yo lo que digo es que en congruencia con todo el discurso que ha habido de parte del senador Monreal a favor de los derechos de las mujeres y la representación de las mujeres, todo ese discurso que armó, adelante, creo que debe retirarse de la coordinación parlamentaria para que sea de verdad, es decir, que no sea demagogia, que sea un discurso auténtico. Tiene que darle paso a una mujer, que no se aferre al cargo. Hay muchas mujeres que pueden encabezar el grupo parlamentario. Yo no me propongo para hacerlo, pero hay muchas mujeres que pueden hacerlo. Me parece, ya habrá tiempo para hacer planteamientos. En este momento no lo haré, pero habrá tiempo de hacerlo. Pero hay muchas compañeras con honestidad, con principios, que necesitamos al frente de Morena. Eso creo muy importante. Yo esperaría del senador Monreal que actúe en consecuencia, porque veo mucha incongruencia en ese planteamiento que ha hecho. Es decir, usó el tema del discurso de género para combatirme a mí, no como un tema de principios. Ahora yo lo que digo es vamos adelante con los principios. Y coordinadora parlamentaria mujer de Morena en el Senado. Y de paso, plantea a Monreal que sea congruente y que se apoye mujer para presidenta de Morena. Ahora que viene la renovación de la dirigencia de Morena, porque por un lado dice que rotación a favor de las mujeres y luego destapa a un hombre para dirigir al partido. Mujer, hay mujeres valiosas que quieren dirigir Morena, mujer para dirigir Morena, y luego mujer para la presidencia de la República, porque vamos a la rotación, entonces actualmente es hombre el presidente de la República, que sea mujer, quien sustituya al actual presidente de la República. Así es de que no planteo un asunto personal, sino de principios. Ahora bien, en cuanto a el tema de los grupos parlamentarios, bueno, pues ya
cada quien debe aclarar su situación respecto a los grupos parlamentarios, ¿no? No digo yo que deba desaparecer el PES, porque finalmente el PRD perdió un integrante y de todas maneras, cuando a mí me preguntaron, mi argumentación fue que debe mantenerse el PRD porque finalmente es parte de la pluralidad del país y hay un voto de los ciudadanos también, de una parte de los ciudadanos a favor de ese partido y no podemos apostar porque desaparezca la pluralidad. Además, la ley orgánica está por encima del reglamento y la ley orgánica solo establece que los grupos parlamentarios se fundan con 5 y ya no establece que deben permanecer con 5 a lo largo de la legislatura. Eso ya lo dice el reglamento. Y por arriba del reglamento está la ley. Esa ha sido mi argumentación, así es de que existe el grupo parlamentario del PES y desde mi punto de vista debe seguir existiendo el grupo parlamentario del PES. No veo yo que deba desaparecer, debe seguir existiendo. Y por otro lado, respecto a mis opiniones, son todas opiniones a título personal. No encabezo ningún grupo dentro de Morena, son opiniones mías y respeto las opiniones que cada quien tenga. O sea que no veremos esta bancada dividida con esta decisión. Eso no lo sé yo. Lo que sí puedo decir es responder por mí. Yo voy a defender toda la agenda de transformación de Morena, del presidente de la República, de la sociedad civil, del grupo parlamentario. ¿Sí son de Morena, senador, las legisladoras del PES que votaron? Pues eso platíquenlo allá con ellos, ¿no? Platíquenlo con ellos. Senador, usted publicó en Twitter al menos 3 mensajes. Quiero saber si el contenido de estos mensajes en algún momento pudo usted comunicárselo de viva voz a sus compañeros en el grupo. Segundo, ¿es legal que un grupo de senadoras del PES hayan votado? Nos ha dicho que la convocatoria no consideraba este escenario. Y pensaría hablar de esto que ha sucedido con el presidente de la República. No creo que haya sido legal que se haya dado el voto de las legisladoras del PES. Correcto. No estaba previsto. ¿Cuántos votos fueron? ¿4 o 5? Y yo no hubiera tenido inconveniente porque tanto el PES como el PT han participado en nuestras plenarias. Por ejemplo, la plenaria que tuvimos el 17 de junio fue Morena, PT y PES. Y la plenaria anterior que tuvimos antes en el periodo pasado, también tuvimos la participación de PES y PT. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente, no hubiera tenido ningún inconveniente en que votaran unas ni otras, pero ver lo que hizo una senadora fue, yo quiero votar, quiero participar, pues, como no estaba en la convocatoria, fue y dijo yo quiero participar, le dijeron no porque solamente pueden participar los de Morena, pues entonces renunció al grupo parlamentario en el que estaba para poder participar. Ahora, lo que creo es que se debió haber convocado ambas. Uh-huh. Aquí hay, discúlpenme, pero hay una maniobra de última hora, ¿no? De última hora, se invita ya casi para terminar la jornada a las legisladoras del PES. ¿Quién es el autor que de son esta maniobra? Perdón. Muy buenas compañeras y las respeto. El coordinador Monreal. Uh-huh. Finalmente fueron 5. De esta y de todas. Finalmente fueron 4 o 5 senadoras las que votaron hoy del PES. Todo el grupo parlamentario. Todo el grupo, ok. Sí, todo el grupo parlamentario. Pensarían. Entonces eso le resta certeza al proceso, le resta credibilidad y le quita legalidad. Cuando usted dice que. O sea, hay que hacer las cosas bien. ¿Quieren que participen los del PES? No tengo ningún inconveniente, pónganlo en la convocatoria. Y si van a participar los del PES, yo nada más agrego también los del PT, punto, y entonces todo el movimiento con los 3 partidos que han formado parte de la coalición participan en la decisión. Les aseguro, uno, que si hubiera participado el PT también, el resultado es otro. Uh-huh. Totalmente, pues, sí. 6 legisladores me invitaron a su reunión en su momento, 6 legisladores del PT para expresarme su respaldo hace varias semanas. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer las cosas mal?
si se pueden hacer bien? ¿Por qué maniobrar? ¿Por qué apostarle a la trampa? Eso no está bien. Hay que actuar con pulcritud en los formalismos. Y si hay pulcritud, si hay limpieza, y en medio de condiciones de limpieza el resultado no es favorable para uno, bueno, uno está obligado a aceptarlo. Pero en estas condiciones, o sea, con maniobras de última hora, sin claridad en las reglas, sin cumplimiento de las reglas, ya de por sí el proceso no fue equitativo, porque el coordinador se metió militantemente a combatirme. ¿Qué tenía que estarme combatiendo? Con los viejos métodos de estar atacando por los medios y por todas las vías posibles, presionando a los senadores, en fin. Muy mal, la verdad, muy mal. Eso no es la cultura que se está impulsando con este cambio, con esta transformación. Cuando usted dice que no avala los resultados, en los hechos, ¿qué implica esto, senador? Que no avale los resultados. Sí, no quiero que me tomen a mí como alguien que está de acuerdo con el resultado de lo que ocurrió hoy. No estoy de acuerdo y no puedo estarlo. No avalo el resultado que ocurrió hoy. No es legal. No es legal el resultado que ocurrió hoy. No estuvo bien todo ello. Que se reponga, señor, con el Vamos a estudiar todos los elementos jurídicos, ¿no?, al respecto. Pensaría en Pero este resultado no es legal. ¿Pensaría en conversar esto con el presidente de la República? No, porque finalmente esta esfera es de otro poder. Y él ha sido muy claro en que ese tema no le corresponde. Entonces, yo no he acudido a hablar con el presidente de ningún tema que corresponda al Senado como poder. Hablamos de temas programáticos, legislativos, específicos, institucionales, comunes a ambos poderes. Pero esto siendo un tema interno, que es la elección de la mesa directiva que representa un poder del Estado, o un órgano que forma parte de un poder del Estado, esto no. Él ya lo dijo con claridad, no corresponde. Yo no soy de los que van a hablar con él estos temas. Félix Muñiz. Muy buena tarde. Pues suele suceder hasta en las mejores familias. ¿Tú te refieres a Ricardo Monreal como si estuviera instrumentado alguna venganza en contra tuya para que quitaran la presidencia del Senado? Y si esto no inicia precisamente una división en el partido Morena, porque ya también Jacob Polensky comentó que pues es una vergüenza que hayan invitado a los del PES para que votaran aquí en el Senado. Simplemente creo que hay que decir las cosas. Es decir, no ganamos nada con callar la injusticia. Nunca hemos callado frente a la injusticia, y si hay una injusticia, pues hay que decirla, hay que expresarla. Y si algo está mal, si es ilegal, hay que decirlo. Y por eso lo estoy diciendo. Ahora bien, el movimiento es muy grande. La actuación ilegal y tramposa que ha tenido el coordinador Monreal no divide a Morena. Morena es mucho más, muchísimo más. Por mi parte, yo tengo que responder ni más ni menos que a los 2.700.000 votantes que me eligieron en la Ciudad de México. Eso da idea de lo grande que es Morena. Y vamos a seguir en la lucha por la transformación. Meli San Martín de Proceso Quiero preguntarle, ¿por qué no denunció antes que Ricardo Monreal
era un factor de división. Menciona que es un político faccioso. Si usted ya había visto que estaba organizando pues una jugada para quitarle la mesa directiva, ¿por qué no habló antes y esperarse hasta que pues hiciera esta maniobra? Eso por un lado. Y segundo, preguntarle, de estos 29 senadores, senadoras que votaron a favor de usted, ¿ya le manifestaron su respaldo, su rechazo a cómo se realizó este proceso, que se haya invitado a las senadoras del PES? ¿Qué le han dicho al respecto? Gracias. En primer lugar, yo no podía, antes del proceso realizado el día de hoy, salir con un planteamiento que pudiera interpretarse como polarizador de una contienda aún no realizada. Entonces, por eso fui cuidadoso. Y tampoco podría hacer un planteamiento que pudiera interpretarse como justificatorio. Y tampoco hubiera gustado a senadoras y senadores que se hiciera una denuncia de este tipo cuando aún no se realizaba una votación. No obstante, en su momento sí dije, cuando se planteó el tema de la rotación de género, sí dije, estoy de acuerdo, nada más que sea parejo. Lo asumo para mí mismo, ningún problema, pero que sea regla general, principio general. Donde hay hombre, sigue mujer. Donde hay mujer, sigue hombre. Adelante. Que se aplique a todos los casos, no a uno nada más. Eso sí lo señalé en su momento. Y ya comenté también en su momento que ya hablaríamos de estos temas y ya haríamos el balance correspondiente. ¿Y cuál era la otra pregunta? De los 29 o incluso de otros grupos parlamentarios. Yo respeto la opinión de cada quien, no hablo a nombre de nadie, solo hablo a mi propio nombre. No puedo yo hablar a nombre de los demás. Cada quien tiene su opinión. Mi opinión es a título personal. Estas son mis opiniones y las opiniones que exprese sobre estos temas serán a título personal. Nos faltan dos preguntas, señor Carlos Padilla, de la revista El Sol. Senador Martí Batres, ahora que todo indica que el senador Monreal metió cachirules en esta votación, y por otro lado, los comentarios de la presidenta de Morena, de que también se debía de votarse la coordinación del grupo parlamentario de Morena, y que la convocatoria es muy precisa porque señala a senadores de Morena que deben de participar. ¿Qué opinión tiene de esta actitud del senador Monreal? Bueno, yo opiné de manera muy clara en el sentido de plantear una estabilidad general, de que para cuidar el equilibrio en el Senado se mantuvieran las responsabilidades que estaban, tanto la de Ricardo Monreal al frente de la Junta de Coordinación Política como la mía al frente de la mesa directiva, porque eso es lo que da el equilibrio. Cuando ningún grupo parlamentario tiene mayoría por sí mismo, el equilibrio está dado por el juego entre los diversos grupos parlamentarios, como podemos verlo a lo largo de la historia del Senado. Pero cuando un grupo parlamentario tiene mayoría, el equilibrio debe darse al interior del grupo parlamentario. Y eso es lo que hoy se rompió. Y corremos el riesgo de regresar a las épocas del Senado de un solo hombre. Corremos el riesgo de regresar a las épocas de los cacicazgos. Estamos regresando 20 años la historia. Ni siquiera en las últimas legislaturas se dio eso. Hasta entre el PRI y el PAN había equilibrio en las últimas legislaturas. Y ahora estamos regresando a las viejas épocas de la Gran Comisión. Todo se concentra en un solo individuo que toma todas las decisiones. Salud, salud. No estoy de acuerdo yo con esa cultura. No estoy de acuerdo en ese sentido. Yo soy partidario de la democracia y del trato entre pares en un órgano legislativo. Y lo voy a ir planteando. Ya voy a ir detallando esos temas también. El señor Víctor Ballinas, de La Jornada, le hace la última pregunta. Perdón, me faltaba complementar. Estaba yo diciendo. ¿Se puede rotar
yo planteé que hubiera estabilidad. Ahora, si no era así, entonces un cambio general. Creo que en estas condiciones, por lo que ha sucedido, tiene razón la dirigente de Morena. Tiene que haber un cambio en la coordinación del grupo parlamentario de Morena. Debe haber un cambio en la coordinación del grupo parlamentario de Morena por varias razones, pero una de ellas es el tema de las mujeres. Que sea mujer la coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Senador, esta situación mete en crisis no solamente a la bancada de Morena, sino al Senado. Estamos a días de que se elija una presidenta o un presidente. ¿Cómo resolver esto? ¿Usted ve que realmente hay una crisis, que estamos viendo una bancada que prácticamente podría quedar dividida? ¿Cómo resolver esta situación? Bueno, la responsabilidad de los problemas que hayan ocurrido el día de hoy no es mía. Yo no emití la convocatoria, yo no convoqué para el día 19, yo no pedí que fuera el día 19 la elección, yo no metí a un grupo parlamentario aliado, yo no excluí al otro grupo parlamentario aliado. Sí, yo no soy el coordinador del grupo parlamentario de Morena encargado de cuidar la unidad del grupo parlamentario. Pues esas son responsabilidades de otra persona y tiene que asumir sus responsabilidades. Pero sí ve que se atravesó una crisis en la semana. Lo que yo sí puedo decir es, si hay una situación de crisis es responsabilidad exclusiva del senador Monreal. Punto. Y por otro lado, yo voy a seguir trabajando por la cuarta transformación. Que quede perfectamente claro, ya enumeré una serie de puntos de transformaciones que debe haber en el país y yo voy a apoyar todas esas transformaciones que deben ocurrir en México, en el país. Voy a seguir apoyando la agenda del presidente, voy a seguir apoyando las propuestas que hagan los secretarios, las secretarias de Estado, voy a seguir trayendo al Senado las agendas de la sociedad civil, voy a seguir trayendo al Senado las agendas de mis representados de la Ciudad de México. Es decir, yo voy a estar en la línea de Morena. Totalmente. Yo voy a estar en la línea de Morena, cumpliendo con lo que dicen sus documentos básicos, su declaración de principios, su programa, cumpliendo también con los planteamientos que emerjan desde distintos espacios, por ejemplo, de la Presidencia de la República. Voy a apoyar la agenda del Presidente de la República. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Buen provecho. Con permiso.